Aumenta la tensión entre Ecuador y México. Quito expulsa del país a la embajadora mexicana Raquel Serur tras las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a las elecciones del 2023. La policía rodea la embajada y le dan 72 horas a la representante para abandonar el país. El pasado miércoles 3 de abril, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador hizo comentarios respecto al asesinato del ex candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y sus supuestas consecuencias en el ámbito electoral. Estas declaraciones han desencadenado una serie de reacciones diplomáticas entre Ecuador y México. Tras los señalamientos del mandatario mexicano, el gobierno de Daniel Noboa declaró persona non grata a la representante mexicana y dio plazo para su expulsión. Y es que Ecuador pidió este jueves 4 de abril a la Embajada de México en Quito abandonar el país al declararla persona non grata tras las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las últimas elecciones ecuatorianas en las que fue asesinado un candidato. El gobierno consideró muy desafortunadas las declaraciones del mandatario mexicano cuando cuestionó la supuesta manipulación de los medios de comunicación para crear un ambiente enrarecido de violencia, que según él terminó afectando a la candidata izquierdista Luisa González, rival del actual presidente Daniel Noboa. La Cancillería resolvió declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito, a la señora Raquel Serur, según el comunicado. La decisión implica que la embajadora debe abandonar el país en breve plazo, aunque no se rompen las relaciones diplomáticas, precisó el ministerio. En la legislación mexicana en Quito está refugiado el expresidente Jorge Glass, afín al correísmo y acusado de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros tras un devastador terremoto. Glass, quien tiene una orden de prisión, ingresó a la embajada el 17 de diciembre de 2023 en medio de una investigación en su contra por presunto peculado. Quito pidió a México permitir su captura por parte de la policía, pero la solicitud fue denegada. En los últimos años, México otorgó asilo o refugio a otros funcionarios del gobierno de Correa, como el ex canciller Ricardo Patiño y los diputados Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira. Rápidamente, la embajada fue cercada de policías para impedir que el expresidente ecuatoriano pudiera escapar. Medios locales de Quito, en Ecuador, informaron que fuerzas policiales de ese país rodearon la Embajada de México, donde al interior se encuentra el expresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien permanece en la sede diplomática mexicana, a la que llegó desde mediados de diciembre. Glass pidió asilo político a México y se mantiene en ese sitio tras exponer que siente temor por su seguridad y libertad personal. El cerco policíaco se llevó a cabo luego de que el gobierno de Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur, en respuesta a las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones de 2023 en el Ecuador y el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, de acuerdo con el comunicado de la Cancillería. El gobierno de Daniel Noboa dio un plazo de 72 horas a la embajadora para que abandone Ecuador. Los videos que circularon en redes sociales se observa que un grupo de uniformados y militares de Ecuador rodearon las instalaciones de la Embajada de México, mientras que en la parte trasera hubo otro grupo de policías en moto y patrullas con las torretas encendidas, pues trascendió que es para evitar que Glass, vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017, intentara escapar. El mandatario mexicano respondió a la decisión de Ecuador. Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur. Hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, y se traiga a nuestra embajadora, a Raquel Serur, que además es una gente excepcional, una intelectual
de primer nivel de la UNAM, filósofa, compañera de un gran filósofo, Bolívar Echeverría, ecuatoriano él, con una gran trayectoria de lucha social. Y Raquel la queremos mucho y es una mujer íntegra, con ideales, con principios. Entonces, vamos, porque le dieron 72 horas para que abandonara Ecuador. Entonces, hoy va a salir un avión a traerla. Se queda una misión en la embajada, porque independientemente de lo que sostienen los del gobierno ecuatoriano, y que además nosotros respetamos, esa decisión que tomaron por un comentario que hice aquí. Hablando del tema de elecciones, Venezuela dio a conocer que próximamente arribarán a Caracas observadores electorales para la próxima jornada. Y es que el ministro de Exterior de Venezuela, Iván Gil, aseguró este pasado jueves que el país comenzará a recibir delegaciones de observación electoral de la Unión Europea, de paneles de expertos de la ONU y de otros organismos de cara a las próximas elecciones presidenciales del país el próximo 28 de julio. Venezuela ha recibido solicitudes a través de la Cancillería para el despliegue de equipos de veeduría electoral, luego de que el Poder Electoral enviara sus invitaciones. Venezuela recibirá a partir de la semana entrante delegaciones de la Unión Europea, Centro Carter y el panel de expertos de Naciones Unidas, reza un comunicado del Ministerio de Exteriores venezolano. En ese sentido, ha detallado que más de 67 organismos electorales internacionales recibirán invitaciones del Poder Judicial para acudir al país y supervisar los comicios, marcados por la inhabilitación de la líder opositora venezolana María Corina Machado y el aumento de la presión contra sus simpatizantes. Gil también manifestó ante los medios de comunicación la importancia de compartir detalles del proceso electoral, de su cronograma y los avances de la modernización del mejor sistema electoral que hemos conocido en nuestra historia. Todo ello durante el establecimiento de una mesa de trabajo junto al presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. En Venezuela contamos con un sistema electoral seguro, confiable y transparente, respaldado por un pueblo que no se deja influenciar por campañas malintencionadas ni manipulaciones de quienes intentan deslegitimar el proceso electoral, añadió el ministerio en su cuenta de X.